Un saludo para todas y todos. A continuación queremos contarles una historia, posiblemente cercana a unas y otros quienes habitamos en la ciudad de Pasto, con la motivación de que reflexionemos sobre cómo estos conceptos que hemos tratado hasta este punto de la sesión, modernidad, occidente y desarrollo, no son simples palabras inocentes, sino que están asociadas a procesos históricos, discursos y prácticas concretas que tienen un impacto en la vida de las personas y de los no humanos, por ejemplo, las plantas, los animales que habitan en los territorios. También nos interesa mostrar que estos procesos siempre están en tensión y disputa, donde se ponen en juego distintas visiones del mundo, muchas veces encontradas unas a otras, pero donde generalmente se impone una lógica, un orden racional particular, es decir, que todo esto está asociado al poder. Quienes sean de Pasto o hayan vivido en la ciudad posiblemente identifican esta fotografía. Está tomada desde un páramo cercano a Pasto, en la parte alta del corregimiento de Mocondino, en el suroriente de la ciudad. Como muchos saben, en los páramos nace la mayor parte del agua que consumimos en nuestras casas, en parte por la acción de estas plantas que ustedes ven en primer plano, que son los frailejones. Pero esta agua, antes de llegar a la ciudad, o en el caso de Pasto, antes de ser captada por Empopasto, que es la empresa de acueducto y alcantarillado, el agua también ha sido utilizada por comunidades campesinas e indígenas que habitan en las veredas y corregimientos de la ciudad, que están en la parte alta del casco urbano de Pasto, para distintos fines. Por ejemplo, el cuidado de animales, el riego de cultivos y también, desde luego, para el consumo humano y doméstico. Para este fin, estas comunidades han construido y mantenido sus propios acueductos, conocidos también como acueductos rurales o acueductos comunitarios. Queremos contarles un poco sobre la historia de estos sistemas. Hasta antes del año de 1950, en los corregimientos y veredas de Pasto existían 21 resguardos indígenas. Los resguardos son figuras de origen colonial a través de las cuales la corona española pretendió asegurar el control de la población nativa, tanto a nivel espiritual como a través del cobro de los tributos. Por lo tanto, los resguardos que había alrededor de Pasto eran muy antiguos, aunque cada vez se fueron reduciendo por el interés que sobre sus tierras tenían los hacendados, la misma iglesia y, por supuesto, la gente de Pasto. Para abastecerse de agua, los indígenas de los alrededores de Pasto habían construido toda una infraestructura para, según sus propias palabras, poder acostumbrar el agua, es decir, poder conducir el agua desde la parte alta de las montañas, cerros, ojos y nacimientos de agua hacia sus comunidades. Se cuenta que estos antiguos acueductos eran muy antiguos. En algunos casos, como se ve en esta acequia aún conservada en el corregimiento de Gualmatán, se utilizaba piedras para conducir o acostumbrar el agua a la acequia. El agua de la acequia se utilizaba para diferentes fines, tanto el consumo humano y doméstico como el riego de cultivos, pero también el cuidado de animales. Generalmente no había una jerarquización en estos usos, cada uno era fundamental para la vida de la comunidad. Además, tengan en cuenta que los alimentos que se han producido en estas poblaciones han estado destinados siempre también para la ciudad. Es decir, que se trataba de un bien público comunitario para el beneficio común, tanto de las comunidades como de quienes habitaban en Pasto. Los acueductos de acequia eran vigilados por las autoridades del cabildo, elegidas de manera comunitaria. Quienes ustedes ven ahí es una de las junta de la iglesia de Mocondino en el año de 1950, pero muchas de estas personas habían pertenecido al cabildo indígena de Mocondino. Y habían reglas no escritas basadas en el uso y la costumbre para el uso del agua. Por ejemplo, habían ciertas horas del día para el lavado de ropa, con el fin de evitar que quienes vivían en la parte baja tomaran agua sucia. También el agua para el uso en la cocina se tomaba a tempranas horas de la mañana. Los acueductos comunitarios fueron construidos y mantenidos a través de la minga, lo que se conocía como la minga de limpieza de la acequia, que se hacía regularmente cada mes. Posteriormente, cuando se construyen los modernos acueductos de los que vamos a hablar posteriormente, la minga siguió teniendo un papel fundamental en la construcción de estos sistemas, y en el mantenimiento de otros bienes comunitarios, tales como los caminos, las iglesias, las escuelas y los cementerios. Como les veníamos contando, en los antiguos acueductos existía una acequia que iba descubierta.
pero que, como en el caso de Hualmatán, también podía ser construida en piedra. Pero de esta acequia madre o acequia principal, como se llamaba, se desprendían otras acequias mucho más pequeñas, o las pajas de agua, también se les llamaba. Esas pajas o desviaderos iban hasta las casas, donde el agua se recolectaba a través de lo que se conocía como los chorros, que son los círculos azules que ustedes ven en la imagen de un mapa del antiguo acueducto de Mocondino. En lugares centrales como la plaza o la escuela de los pueblos también habían aljibes para recolectar el agua. Los chorros eran lugares muy especiales en las comunidades, ya que ahí se reunían los integrantes de las varias familias. Las mujeres se encontraban cuando lavaban la ropa y los jóvenes y niños cuando iban a recoger el agua. Se decía que era el lugar propicio, además, para que se encontraran los novios, ya que allí no podían ser descubiertos. Debido a su valor, los chorros se decoraban con flores, algunos otros con piedras lajas que servían para el lavado de ropa, cáscaras de árboles de eucalipto, pero además muchos de estos se ponían cruces. Esto último, es decir, las cruces, tenía que ver con la idea de que en los chorros no se congregaban solamente los seres humanos, sino también manifestaciones no humanas que se consideraban como guardianes del agua, como el duende, el cueche, la vieja o la viuda, como nos cuenta en este relato don Victoriano Jojoa. Había que hacer un chorro, dice don Victoriano, para coger agua y allá siempre existía la viuda. Sabía ver porque la vi 2 veces. Un día salimos como a medianoche y entonces los chiquitos, papá, mire esa señora allá, camine, les dije, déjela. Se sentaba allá, en el chorro del Andrés y el hijo de don Joaquín, arriba. El Plinio, que estaba ennoviado con la Inés, ella salía al chorro allá, allí andaba. Ellos vivían en los chorros, se les tenía su respeto, se ponían crucecitas allí por la razón que se había. Es decir, que las cruces se utilizaban para ahuyentar estos personajes, ya que era peligroso, sobre todo para los niños y las personas débiles, tener un mal aire y enfermarse. Habían otros seres relacionados con el agua en estas poblaciones. Por ejemplo, en Mocondino aún se rinde culto al niño Jesús de los Santos Reyes, de quien se cuenta fue encontrado bajando de las aguas del río Mijitayo por San Felipe en Pasto, en un día de lluvias torrenciales hace más de 150 años. Según cuenta la historia, quien encontró al niño, Natividad Cantuca, pensó que se trataba de un muñeco, pero luego este empezó a patalear y al mostrárselo al padre de San Felipe, este le dijo que no era un muñeco, sino un niño Jesús. A pesar de su tamaño, o tal vez por lo mismo, en Mocondino se cree que este es un ser muy poderoso. Por eso se le rinde culto cada 5 y 6 de enero. La fiesta del Niño Jesús de los Santos Reyes es un hecho social trascendental, ya que en ese momento se reúne la gente de Mocondino proveniente de colonias en distintas ciudades, incluso de Bogotá. En la fiesta se resalta el origen del niño proveniente del agua y se cuentan varias historias de personas que no han cumplido las promesas del niño y han sido castigadas por él con rayos, truenos y tempestades. Todas estas manifestaciones asociadas al agua. Todo esto que les hemos relatado, nos habla de una relación cercana con el agua, la cual es concebida no solamente como un recurso, sino como un bien comunitario, con un gran significado social y cultural, ya que está atada a todos estos seres míticos, seres espirituales o seres telúricos o seres tierra, como lo conoce o como lo llama la antropóloga Marisol de la Cadena. Sin embargo, producto de varios fenómenos sobre los que vamos a hablar enseguida, estas ideas han sido confrontadas por otra visión del agua, una idea moderna del agua, que nos dice que este es un objeto susceptible de ser apropiada y manipulada como un recurso, despojada de sus dimensiones sociales y culturales. Esta idea ha estado relacionada con los procesos de urbanización y la consolidación de lo que se ha llamado la ciudad moderna. Ahora vamos a hablar un poco sobre esto. Esta imagen que ustedes ven en la pantalla es de Pasto a mediados del siglo XX. Para entonces, Pasto y el departamento vivían cambios importantes, ya que desde la década de 1930 había empezado un proceso de modernización, con la llegada del Partido Liberal al poder después de décadas de hegemonía conservadora en Colombia. Esto significó la apertura de la carretera con el norte del país y la construcción de varias obras civiles en la ciudad, entre ellas el acueducto y el alcantarillado. Estas obras fueron de vital importancia en esta época, ya que como ustedes ven en la imagen, las aguas hervidas y las aguas negras se conducían a través de acequias destapadas, lo que generaba continuos brotes de infecciones. En todo Colombia, el gobierno central aportó con recursos para la construcción de acueductos y alcantarillados.
siguiendo el imaginario de la ciudad moderna que ya se había ido consolidando en Europa y Norteamérica en el siglo XIX. Es decir, que este imaginario producido y desplegado desde los centros de poder mundial se convierte en el deber ser en otras partes del planeta como en Colombia, como una forma para superar un supuesto estado de subdesarrollo social y económico. Así, la idea del progreso en aquel momento se relaciona con la modernización técnica y material de los sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua. Todo muy relacionado también con los discursos que prevalecían en aquella época sobre la higienización, la salud pública, etc. Pero también donde el agua se concibe bajo esta idea de ciudad moderna como algo que estorba. Por ello también se canalizan varios de los cursos de agua que habían en Pasto por aquel entonces, como en el caso de San Felipe que ustedes ven en la imagen, la primera de 1940 y la segunda de la actualidad. Pero como les comentamos al inicio, palabras como modernidad, desarrollo y occidente no son simples conceptos inocentes, implican prácticas y discursos que afectan de manera diferencial a las personas y los territorios. Por ejemplo, el beneficio para la ciudad con la construcción del acueducto y el alcantarillado significó un impacto sobre las poblaciones indígenas que habitaban en los alrededores de Pasto. ¿Por qué razón se preguntarán? Por una parte, porque las autoridades locales empezaron a ejercer un control sobre el uso y manejo del agua en las zonas rurales, todo con el fin de asegurar el flujo de agua para Pasto y sus habitantes. Así, por ejemplo, se limitaba el uso de agua para actividades como el riego, como ustedes pueden apreciar en este testimonio, que es parte, digamos, un fragmento de una resolución del Consejo de Pasto de 1938, donde se designan guardabosques. El riego que, como les mostramos, era vital, no solamente para las personas que habitaban en la parte alta de la ciudad, sino para los mismos habitantes de Pasto que se beneficiaban pues, por el consumo de los alimentos. Esto además implicó una jerarquización en los usos de agua, privilegiando el consumo humano de los habitantes de la ciudad. Poco a poco el crecimiento de la ciudad, como ustedes pueden ver en esta imagen tomada también desde el corregimiento de Mocondino, y la construcción de obras como vías, como la variante de la Panamericana, que para muchos significaron muestras de progreso y desarrollo, pero que se ejecutan por encima de los territorios y el derecho de sus habitantes para decidir de manera autónoma sobre su futuro, va a crear mayores impactos sobre el uso y manejo del agua en la parte alta del Valle de Atriz. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque como nos dice el antropólogo Arturo Escobar, la modernidad siempre aparece como un proyecto cultural y espacial, que supone la transformación ecológica y cultural de territorios y pueblos a través de su conquista en consonancia con un orden racional particular. ¿Quién impone este orden? No son las gentes de los territorios como Mocondino, a quienes ustedes ven en esta imagen, sino que provienen de otros centros de poder económico, social, etcétera, que imponen su visión para favorecer ciertos intereses. Por eso es siempre importante pensar en esa pregunta. Como les veníamos diciendo, todo esto afectó el uso y manejo del agua en la parte alta de Pasto. Por eso en la década de 1970 se transformaron los antiguos acueductos de acequia. Desde luego, esto significó en parte un beneficio para estas poblaciones, como lo podemos ver en este fragmento de la canción Cantando y Trabajando de los hermanos Jojoa de Mocondino, quienes compusieron esta canción justamente para la inauguración del nuevo acueducto en 1973. Dice este fragmento: nos deja el trabajo unido agua pura para tomar. Ya se le acabó el marido el trabajo de acarrear y las madres de familia ya no tienen que regañar a sus hijas que hasta el chorro salían a coquetear. Pero también se cuenta que ya entubada, el agua se volvió prisionera de la llave. Fíjense que esto nos habla de una idea muy especial y cercana con el agua, que va más allá de la idea de recurso, ya que se aprisiona algo que tiene vida, algo que fluye, que puede sentir. El agua de la llave implicó una mayor intromisión de entidades del Estado, a través de controles, exigencias, basadas en palabritas como eficiencia, sostenibilidad, racionalidad o como le suelen llamar ahora, la cultura del agua, en detrimento de las formas locales de administración, que como les mostramos, estaban guiadas por valores como la solidaridad, el trabajo comunitario, pero que se consideraban como atrasadas, degradadoras del ambiente, inconscientes del mal gasto de agua, despilfarradoras, etc. También el agua de la llave significó la pérdida de un espacio social de gran trascendencia, ya que con la nueva infraestructura
los chorros dejaron de cumplir su función como sitios de encuentro y socialización entre familiares y vecinos, así como con los usuarios no humanos del agua, la viuda, el duende, el cueche, entre otros. También se jerarquizaron los usos de agua. Justamente hoy en día, uno de los debates más fuertes en los alrededores de Pasto es si privilegiar el uso de agua para consumo humano debido al aumento de la urbanización y el crecimiento de familias, algunas provenientes de Pasto, otras, por ejemplo, desplazadas por el conflicto armado, que llegan a vivir en estos territorios, entre este uso para consumo humano y el uso que numerosas familias hacen del agua para actividades agropecuarias, del cual dependemos no solamente nosotros los pastusos, sino las familias pues, que habitan en estos territorios. El agua de la llave es también la imposición de un orden racional particular, la idea del agua moderna, de las que les hablábamos anteriormente, entendida en este caso como un objeto para ser gobernado y explotado. Esto está muy relacionado con algo que vamos a ver en la sesión siguiente, y es esta idea cartesiana que ha marcado la lógica de Occidente, de la separación entre naturaleza y sociedad, como entidades separadas y no coproducidas una a otra, como lo proponen otras epistemologías que también vamos a conocer. Aunque esta idea tiene un origen localizado en Europa y Norteamérica, es decir, la idea moderna del agua, ha sido desplegada e impuesta a nivel global, como la forma natural y dominante de conocer y relacionarse con el agua por medio del discurso científico y el apoyo de disciplinas como la hidrología y la ingeniería hidráulica. Como veíamos al inicio, una de las características de la modernidad es la imposición de lo técnico-científico por encima de otras formas de conocer y entender el mundo. Pero, como les hemos dicho, estos procesos de imposición de un orden racional y moderno están siempre en disputa. Por esto, y para no terminar con una visión pesimista y más bien estimulante que les permita a ustedes pensar en sus propios contextos territoriales y de vida, les mostramos estas fotografías que hacen parte de las luchas de los habitantes de los corregimientos y veredas de Pasto en defensa de las aguas diversas, no solamente de un tipo de agua. Y es importante, como ustedes lo ven en el escudo de Cabildo Indígena de Mocondino, a la izquierda, que sea el agua el elemento que despierte estas luchas que nos están hablando, no de un retorno a un pasado idílico y armónico, que además nunca ha existido, sino que puedan ponerse en diálogo distintas visiones de mundo, donde cada una, sobre todo aquellas que han sido silenciadas y subvaloradas por no ser modernas, entre comillas, sean reconocidas y respetadas. Muchas gracias.